Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy, primero empezamos colocando la fecha. No olviden, por favor, respetar el margen del cuaderno, ¿sí? Hoy hablaremos acerca de cómo inició la República en el Perú, la época republicana. La época republicana, bueno, es parte de la primera historia después del virreinato, ¿ya? A la historia de la República del Perú inicia la independencia, con la independencia, ¿no? Una vez de que don José de San Martín declara la independencia al Perú, desde ahí inicia esta época. Entonces, está concedida a propia por los peruanos y con ella grandes cambios y permanencias se desarrollan en este periodo. Aquí algunos aspectos de los inicios de la era de que todavía no llega a alcanzar la edad que tuvo el virreinato. Entonces, la época del virreinato termina cuando con la independencia, ¿sí? Con la independencia del Perú. Entonces, la República en el Perú marca el fin del virreinato y el inicio de una cadena constante de gobiernos militares y civiles, en ese orden, siendo predominante los golpes de Estado se convirtieron en el modus vivendi de la nueva sociedad peruana. Aparecen desde esa fecha varios sistemas políticos, algunos muy conocidos como podríamos enumerar. Obviamente, usando algunos conceptos de la ciencia política, la más aplicada, la democracia representativa o burguesa, la democracia delegativa o delegativa, ¿no? Entonces, dentro de estos primeros gobiernos, como ya lo dije, viene tanto como militares y civiles. ¿A qué me refiero? A que durante el tiempo que después de la independencia, los gobiernos que se eligieron no simplemente han sido a raíz o gracia de que el pueblo haya querido elegirlos, sino que simplemente vinieron los militares con el golpe de Estado. Solamente los militares pueden dar un golpe de Estado. Pero, Miss, ¿qué es golpe de Estado? A ver, el golpe de Estado es cuando un militar, en este caso, esta persona, ¿qué hace? Va al Congreso y simplemente viene apoyado de todos los militares, y simplemente viene a tomar el Congreso, ¿ya? Toma el Congreso a la fuerza y simplemente saca al que era actual presidente, lo derroca, ¿ya? Lo saca y él se nombra presidente. Así. Entonces, a eso se llama golpe de Estado, ¿ya? A la toma del Congreso. Entonces, luego de ello, gobierna por un tiempo hasta que de repente otro militar pueda venir o hasta que termine el periodo, ya hasta que termine el periodo y se tenga que dar a elecciones también. Y por esta razón es que durante el tiempo de la República, el Perú se le conoce por este tema dentro de la historia, se conoce que hemos tenido muchos gobiernos militares, ¿ya? También hemos tenido gobiernos civiles. Los gobiernos civiles son personas naturales, las personas que no pertenecen que no eran militares, ¿no? Una persona común y corriente, como cualquier otra persona normal que no haya ejercido el militarismo. Entonces, desde ahí viene esta primera etapa de la República, ¿ya? Es como por decir el primer militarismo, viene en
en este inicio de la República, ¿ya? Entonces, un claro ejemplo también es, por ejemplo, Ramón Castilla. Ramón Castilla también ha gobernado por bastante tiempo, y durante sus gobiernos, aunque durante sus gobiernos Ramón Castilla fue una de las personas que también pudo hacer muchas obras, y durante su periodo también se realizó grandes avances, grandes cambios dentro del Perú. Entonces, de esa parte también no hubo presidente de que de repente hubiese pasado de que no hubiese hecho nada, ¿no? No hubiese trabajado o hubiese simplemente entrado como gobernante para despilfarrar el dinero. Entonces, no. También hubo personas, como por ejemplo Ramón Castilla, como les digo, que hizo buenos trabajos, hizo grandes cambios dentro del país, como por ejemplo hay uno de los trenes antiguos, que era el más alto del Perú, que se realizó en su proyecto en el tiempo que Ramón Castilla estuvo gobernando. ¿Ya? Más adelante también vamos a hablar acerca de este personaje y de qué proyectos más hizo dentro del país. ¿Está bien? Muy bien, seguimos. Entonces, dentro de todo ello, ¿cómo está repartido esto? A ver, la población. Dentro de la República, dentro de la población hay un crecimiento, ya hay un crecimiento de la población en un tanto con una urbanización, con poca urbanización. Se podría decir que han estado aumentando, ¿no? O sea, habían lugares en el que habían provincias que iban creciendo, ¿ya? Todo, por ejemplo, los lugares que estaban ya urbanizados ya se nombraban con un cierto nombre, se les ponía ya un cierto nombre, y de acuerdo a ello también se iban viendo o se iban nombrando departamentos. Pero en el censo de 1827 se dan los resultados de que la población total era de 1.516.693 personas dentro del país. El crecimiento anual era de 0.56% desde 1791 hasta 1827. La población rural era cerca del 90% y el 61.6% eran indígenas, mientras que en algunas provincias las cifras eran estas. Cusco tenía un 16.5%, Junín un 17.3% y Ayacucho un 11.7%. Estos lugares que estoy mencionando son los primeros lugares que se crearon, porque a raíz de todo ello todavía no estaban situados como departamentos, sino como provincias o lugares destinados, ¿ya? Provincias. Todavía no eran departamentos, porque eran pequeños. Entonces, luego de ello, también se ve dentro de la República, también se ve afectado dentro de la educación. La educación dentro de la República es heredada del virreinato, una educación prácticamente medieval, ¿no? Al nivel de cómo se estaba educando en el virreinato, ya pedagógicamente atrasada y profundamente clasista, ¿ya? Era muy clasista, muy clasificado. Pues sí, aún se mantenía en algunos centros de estudios la función de educar a la clase criolla y a los descendientes de los indios nobles. El convictorio de San Carlos es un claro ejemplo de dicha comunidad. Entonces, sí habían lugares donde todavía existía esto, el clasismo, ¿no? La clasificación. Por ejemplo, es como por decir, tú eres criollo, no, tú no perteneces aquí, perteneces allá. Aquí solamente son los descendientes.
¿entiendes? Algo así. Entonces es como por decir, tú eres negro, negros por allá, blancos por acá, chinos por acá, coreanos por acá. Es como por decir que ¿qué estoy haciendo? Estoy denigrando a las personas. Y todavía existía eso dentro de esta época. Entonces, ahora como que ya ha cambiado todo ello y cualquier persona puede estudiar en cualquier lugar y no simplemente por tema de que sea racista no lo voy a recibir, aunque sí hay lugares donde no pueden, no aceptan a personas, por ejemplo, que sean de otro lugar, no los aceptan. Entonces todavía hay sitios que han quedado de cómo anteriormente se educaba, ¿no? Entonces esto queda desde el virreinato, ¿ya? Entonces con el tiempo ha ido cambiando esta situación, ¿sí? Muy bien. También el caudillismo, el caudillismo se refiere más al tema de la república. ¿Cómo? Pero ¿qué es el caudillismo? El caudillismo se refiere a todo el proceso que se ha pasado con el tema del militarismo, ¿no? De los gobiernos militares. El caudillismo se convirtió con el tiempo en los tradicionales golpes de Estado, ¿ya? Son las personas que realizaron los golpes de Estado, eh, son aquellas personas que tomaban regímenes del gobierno militar, ya para evitar algún surgimiento de tales personajes. Es importante mantener instituciones fuertes, pues el poder del caudillo surge de la arbitrariedad de la sociedad o de instituciones débiles. De esa anarquía surge el caudillo. La historia del Perú es un claro ejemplo de que el Perú es un país de caudillos. Vemos además que los caudillos militares devinieron en caudillos civiles. Entonces, estos últimos son los líderes máximos de los partidos políticos, que a través de su carisma y sentido mesiánico hacen suponer que al no existir más tal personaje, caudillo, el partido político morirá también. Entonces, los caudillos civiles, o sea, se refiere a los partidos políticos que antes estaba formado, ¿no? Antes habían partidos políticos formados por civiles, por personas naturales. Entonces, estos partidos políticos eran ya conocidos. Pero también resulta que estos partidos políticos al ganar de repente en un régimen de votación y y su partido político ha ganado, ¿qué pasa? Que este eh, este partido político de repente comete corrupción, ¿no? De repente no trabaja como se requiere dentro del país, o toma el poder y simplemente vive por el poder, más no por el pueblo. Entonces, todo ello, ¿quiénes lo veían? También lo veían los militares. Y como tú verás, también los militares hasta daban estos golpes de Estado por el tema de su gobierno, ¿ya? Por el tema de gobierno, por cómo gobernaban. Entonces, estos golpes de Estado también empezaron por todo ello. A eso se le llama caudillo, porque los militares no tenían un partido político como para decir, yo voy a presentarme voy a ganar, ¿no? Voy a presentarme a la política y voy a competir con ellos. No, simplemente ellos no competían, no tenían partidos políticos, sino ¿qué pasaba? Pasaba de que ellos pertenecían a una institución de militares, cosa que la gente no sabía, o sea, ellos tampoco podían decir yo me voy a presentar, ¿no? Pero sí veían de cómo era su gobierno, porque resulta que el jefe máximo
quien ordenaba para que se pueda realizar algún tipo de alguna acción es el presidente, ¿no es cierto? Y tenía poder sobre los militares. Pero había uno que se rebelaba y decía, no, esto no me gusta, o sea, no me gusta cómo está gobernando tal persona, así que quienes se unan a mí, vamos a dar el golpe de estado. Entonces todos los militares se juntaban y ¿qué pasaba? Iban a tomar el Congreso. ¿Para qué? Para que la persona renuncie, salga del Congreso y ellos tomaban el Congreso. Ellos entraban al Congreso y ya está. Con la toma de Congreso a eso se le llama golpe de estado. Y salía el presidente actual, se tenía que retirar y el que tenía que gobernar era la persona que había dado el golpe de estado. Entonces, como el otro ya salía, el militar entraba y él era el que gobernaba hasta que termine el periodo. Entonces, habían esas cosas, esas situaciones. Entonces, por esta razón es que se le llamaba caudillo, ¿ya? Entonces, también durante este tiempo del caudillismo, ¿ya? En este tiempo se crean nuevos departamentos, ¿ya? ¿Qué departamentos? En 1821 se crea Ancash y Lima. En 1821 se crea Ancash y Lima. Luego, en 1822 se crea el departamento de Cusco, Arequipa, Ayacucho y Huancavelica. Cusco antes era una provincia, todavía no era reconocido como departamento. En 1822, ya en 1822 se declara que sí, ya es un departamento porque ya era una ciudad bastante grande. Luego Arequipa también es considerado un departamento, Ayacucho, y antes no existía todavía Huancavelica, existía Junín, que es la provincia de Huancavelica. Entonces, la capital de Huancavelica. Entonces, en 1822 se crea Huancavelica y como capital tiene a Junín, ¿ya? Luego se crea en 1823, se crea Huánuco, en 1825 La Libertad y Junín, ¿ya? Mira, recién en 1825 se crea Junín, que es la capital de Huancavelica, ¿ya? En 1825 recién se crea Junín. Y luego, en 1832, Amazonas. Entonces, anteriormente, para no equivocarlos, mira, anteriormente Junín estaba considerado como un departamento. Entonces, luego esto cambia, Huancavelica sigue creciendo y forma parte de esta ciudad, y es por esta razón que Junín se vuelve capital de Huancavelica, ¿ya? Esto es ya ahora, actualmente, ¿no? Entonces, en 1825 se crea La Libertad y Junín, y en 1832 recién se crea el Amazonas, la parte del Amazonas. Mira, en 1832 recién se crea el Amazonas, ¿ya? Entonces, esta es la manera de cómo empieza la república en el Perú. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar acerca de los presidentes que han estado durante este periodo. ¿Está bien? Entonces, con esto terminamos el día de hoy. ¿Ya, chicos? Copien ordenadamente y luego me lo mandan al WhatsApp. Listo, chicos. Hasta la próxima clase.